En el programa de hoy hablamos de ser otro. A veces fantaseamos con ser otro simplemente por, bueno, un juego de roles, imaginarnos cómo sería ser un actor famoso, un artista, un gran deportista. Pero hay casos en la vida donde ser otro o jugar a ser otro, cambiando el aspecto, cambiando incluso la psicología, puede ser vital y puede salvarte la vida. Tengo del otro lado del teléfono a Diego Recalde, cineasta, actor, guionista y no sé cuántas cosas más, que trae una historia que es fantástica. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Rosco querido? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, venís de estrenar tu nueva película, la de la papa en la boca, cómo empezamos a hablar en Buenos Aires o en Argentina con la papa en la boca. ¿Cómo te fue el sábado? Mira, increíble. Explotó no solamente en cuanto a cantidad de personas, se agotaron las entradas enseguida, sino que además funcionó. Yo esto no lo sé hasta que estreno. Claro, Más allá de que, bueno, alguna presunción tenía, porque la vi con mi mujer, que es con quien siempre veo las películas, y sí, vimos que tenía alma. Pero de ahí a que el alma pase la pantalla y termine seduciendo a los espectadores, y no te lo puedo asegurar, no lo sé, bien, hasta bien. que la estrenás. La estrené y la verdad que se murieron de risa, porque yo también busco que se rían, porque el humor es un vehículo para decir cosas sin caer en la moralina berreta o en la bajada de línea, y además porque la historia es de por sí muy interesante, Claro, porque claro tiene que que sí. ver con variables que no imaginamos y que resulta interesantísimo ahora tenerlas presentes, Sí, porque si bien no hay una única causa, hay una suerte de causa madre, porque los fenómenos suelen ser multicausales, es cierto, bien, pero bien. acá hay una causa madre y me parece que la encontré. Por eso estoy tan contento, porque el espectador me dio la razón y además disfrutó de la película. Bueno, pero para no marear a los oyentes, les cuento, Sí, estamos verdad. hablando con Diego Recalde. Lo que pasa es que Diego Recalde es un alma inquieta que hace tantas cosas. Hoy lo convocamos para hablar de otro tema, para hablar de esta opción de ser otro y cómo aparece este ser otro en nuestra historia, ¿no? Digamos, en la época incluso anterior al nacimiento de la Argentina. Y después vamos a volver, después que charlemos de este tema, volvemos a hablar, por supuesto, de la papa en la boca y de tantas cosas lindas que has hecho. Bueno, querido Diego Recalde, cuéntenos esta historia del siglo XVI que es maravillosa. Yo la Bueno, conozco perfecta así como porque, sí, aparecieron en su momento los cuadernos de Centeno, podríamos decir que aparecieron, de un modo ficcional desde luego, sí, los cuadernos de Solís, que en realidad, bueno, es un cuaderno bitácora, ¿no? Por la época, sí, donde Solís cuenta su día a día arriba de ese barco. sí, señor. Entonces, vamos a trasladarnos primero a España, porque Sí, España estaba interesada en conquistar el nuevo mundo que era América, y los portugueses también. Y entre ellos empezó a haber una competencia de conquista, ujú, al punto tal que en un momento hacen el famoso Tratado de Tordesillas para no pisarse la manguera, donde vos desembarcás, no me hagas desembarcar a mí, porque claro, de esa manera después nos vamos a terminar peleando entre nosotros, y no es la idea, teniendo en cuenta que se trata de un territorio muy grande. Pues bien, bien, cuando Solís viene de Europa para acá a conquistar lo que sería el sur de América, sí, pasa algo extraordinario. Vienen tres naves y en una de ellas viajaba un señor que se llamaba Francisco del Puerto, que en realidad no era un señor, era un adolescente que cumplía el papel de grumete. En aquel entonces, recordémosle a la gente que el grumete era, llamémosle, el que se pasaban de mano en mano los marineros. También tenía que someterse a las ansiedades sexuales de los que estaban ahí arriba, que imagínate, estar tanto tiempo bien, encerrados hacía que se la pasaran de verdad, te lo digo, claro. garchando, como diría Tangalanga. Claro, porque digámosle a la gente, que esto lo aprendí de ver tus videos también, que la mujer no llegaba al barco porque era mala Exactamente. suerte, era vista en la marina como mala suerte. La mujer no iba al Exactamente. barco. Hasta el siglo XVI estaba emparentada con la sirena.
Y la sirena era sinónimo de mala suerte porque hacía que los marineros se ahogaran. Claro. Porque claro. muchos de ellos se tiraban al agua pensando que habían visto una mujer hermosa que en realidad casi siempre era un manatí. Y cuando querían garcharse al manatí, se terminaban ahogando. Claro. Entonces, para evitar que la mujer subiera porque era asociada a esta maldición que hacía que muchos marineros se murieran, o peor, que los barcos se encallaran porque seguían el canto de alguna sirena que supuestamente alguien escuchaba y se mandaban por donde no tenían que mandarse, decidieron que no pudieran subir. Había un reglamento de marinería que lo prohibía. Entonces, ¿qué pasaba? Había tipos que hacían el papel de mujeres. Atención, feministas, que no somos nosotros, era la costumbre de la época, porque después vienen los reclamos. Y había hombres que hacían el papel de mujeres. Correcto. Pero el capitán del barco tenía para él una que era exclusiva. Ajá. De los que interpretaban ese papel, había uno que era el del capitán y el del capitán no se tocaba. Bien. Es más, al punto tal que solía estar en el camarote del capitán, solía estar al lado del capitán todo el tiempo también para, bueno, buscar protección, porque ahí a veces impera la ley de la selva. Entonces, para evitar que alguien se terminara comiendo a la novia del capitán, el capitán la tenía todo el tiempo a su lado. Que reiteramos, digo, era una persona que, bueno, hacía el papel de mujer. Claro. Francisco del que te hablé inicialmente, este grumete, era el exclusivo del capitán. Perfecto. Porque hay muchos grumetes. Bueno, este grumete era el exclusivo del capitán. Muy bien. Ese grumete, que estaba con Solís en ese barco, vinieron para acá. Ya uno podría decir que en el momento en que Francisco pone el pie dentro de esa embarcación, comienza a tramitar su nuevo DNI, porque al hacer el papel de mujer, pasa a ser Francisca, es decir, Pancha. Sí. Es más, muchas veces los capitanes le pedían a quienes hacían el papel de mujer que permanecieran vestidos de mujer, sobre todo en el camarote, para ellos no sentirse homosexuales. Porque recordemos esto, la homosexualidad estaba muy mal vista en aquel entonces. Estaba asociada al pecado, pero la iglesia permitía la homosexualidad en los barcos. Ajá. Decía, como en Las Vegas, ¿viste? Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Bueno, lo que pasa en el barco queda en el barco. Claro. Ustedes hagan lo que quieran, pero no abajo. Después no quiero verte caminar con esa muchacha que en realidad biológicamente no lo es, por las calles de, no sé, supongamos de Madrid. No quiero eso. Yo lo que quiero es que lo que vas a hacer pase ahí y queda entre ustedes. Ok. Perfecto, sí. Y esto era lo que pasaba. Efectivamente había alguien que interpretaba ese papel. Bien. ¿Qué pasó en un momento? Bueno, este barquito que venía de Europa para América del Sur, en un momento se mete por el Río de la Plata buscando el paso que le permita pasar al Pacífico. Ajá. Que por supuesto no era este río, pero bueno, salieron a investigar. Y de repente, Solís y su tripulación ven unos aborígenes que desde la costa empiezan a hacer señas, así a saludarlos amablemente, incluso ofrecerles frutas. Sí. Incluso las indias, que estaban completamente desnudas, les hacían trompita, como si fueran Luciana Salazar, ¿viste? Para invitarlos a bajar. Claro, claro. Y bueno, Solís y su tripulación se ponen locos, dicen, esta es la nuestra, bajemos. Claro. Y Solís ahí decide dos cosas. En primer lugar, decide mostrarle a su Pancha, es decir, a su grumete, ese territorio que había conquistado, porque cuando Solís tiene el plan de poner el pie en América es para decir esto es mío y del rey. Entonces, para ufanarse de lo que había conquistado, le dice vení conmigo. Y además porque no quería dejarla arriba sola, porque corría riesgo, ¿me entendés? Sí. No sea cosa que se la agarren los otros muchachos y entonces, claro, deje de ser exclusiva de él. Sí, claro. Bueno, bajan y cuando bajan, con absoluta ingenuidad, los indígenas al verlos, mejor dicho, sacan el cuchillo y el tenedor y se los empiezan a comer a todos, porque en realidad los matan y bueno, y empiezan ahí mismo a desviscerarlos. Los matan y los descuartizan. Y los descuartizan, exactamente, pero no se comen a todos y este fue siempre el gran misterio de la historia y de la literatura, porque ese día es cierto, sí, se armó en la playa un tenedor libre de carne blanca,
donde los indígenas comieron a más no poder. Esto está narrado por los que se quedaron en el barco. Ajá. Hay un diario que todavía se conserva, que viene incluso a revelarnos, dice, los charrúas no son caníbales, pero los guaraníes sí. Y esto viene a certificar que efectivamente a Solís y su tripulación, a los que bajaron, mejor dicho, no se los comieron los charrúas, se los comieron los charrúas guarinizados, que en realidad ni siquiera eran charrúas guarinizados, eran los chanás, que eran caníbales, que tenían costumbres similares a la de los guaraníes. Todo esto está documentado. Exactamente, hay una cosa que es importantísima, el canibalismo para estas tribus tenía valor de ritual. Esto es, los guerreros que eran vencidos en batalla eran comidos por los vencedores para que ese poder entrara al cuerpo del ganador, claro, y de esa forma el ganador pasaba a ser más poderoso. Exacto, y de paso les recomendamos que lean, por ejemplo, Tótem y Tabú de Freud. Ponele así como para... Exactamente. Uno podría decir, pensamiento mágico, sí, pero no muy distinto a cuando un hombre, no sé, se compra un Mercedes-Benz y cree que es un Mercedes-Benz. No es muy distinto, hay algo de eso también. Bueno, ahí. Claro, y lo cual lleva a decir también que no comían mujeres. Bueno, acá te iba a decir una cosa importante. El canibalismo era practicado solamente con hombres. Bien. Nunca con mujeres. ¿Por qué? Porque eran los hombres los que iban a la guerra. Los que entraban en batalla. Sí. Bien. Bueno, hasta acá es una historia de canibalismo más, de las muchas que pululan por América, pero hay un detalle que, bueno, convierte a este hecho verídico en una historia única. Porque los aborígenes no se manducaron a todos. Hubo uno de ese grupo al que no se lo comieron. Ajá, ¿y quién fue? Uno al que no se lo comieron, y no se lo comieron porque él ya no era un hombre, era una trans. Su nombre, La Pancha, Francisca del Puerto. Mirá. Porque él cuando bajó ya era La Pancha, Eso le salvó la vida. Él bajó con energía femenina, él bajó seguramente sin espada, él bajó vestido de mujer, aunque es una ropa que el aborigen no reconocía, porque no sabía cómo se vestían las mujeres europeas y los hombres europeos. Pero la energía con la que baja La Pancha fue una energía femenina que lo llevó a no participar de esa batalla. Y eso le termina salvando la vida. Bien. ¿Por qué? Porque no se la comen, y no solo eso, que para mí hasta ahí es una historia sin duda extraordinaria. También provoca una revolución sin precedentes en América, porque termina reinando. Los aborígenes consideraban, a diferencia de los hijos de la moral victoriana, que eran los europeos, que aquellos que se trasvestían no eran enfermos, sino personas que tenían dos espíritus, y por lo tanto eran seres superiores. En el caso de Francisco, que ya bajó como La Pancha, ellos vieron eso, vieron un ser superior que se quedó reinando en estas costas un largo tiempo, al punto tal que años después, cuando viene la segunda expedición de Europa, comandada por Gaboto, cuando llega acá, se la encuentra, y ella, en lugar de volver a España o decirles qué suerte que vinieron a rescatarme, con esos mismos aborígenes ataca a los españoles que acaban de llegar. Es decir, la maldición de Malinche, pero al revés. Mirá, qué bárbaro. Porque toma partido por el aborigen. Qué bárbaro. Y lo atacan a estos que vinieron de Europa, es decir, a Gaboto y su tripulación, porque ellos venían por el oro y por la plata, porque este color que tenía el Río de la Plata suponía que había una plata más al norte, donde había un rey que se sentaba en plata. Claro. Y ella, para evitar que le roben las riquezas a los aborígenes de América, se asocia a ellos, igual ya reinaba, ¿no? Era muy respetada y escuchada, y decide atacarlos y los vence, y tienen que huir. Gaboto termina huyendo. Es una historia hermosísima, porque además yo creo que ella provoca una revolución sexual sin precedentes, que es un poco también lo que cuenta la película. No te olvides que los españoles acá, además de haber traído una conducta sexual muy activa, que terminó siendo muy seductora para la aborigen, también trajeron algo que ellos desconocían, el beso erótico. El beso erótico que nosotros nos damos vino de la India, pero de la India donde viven los indios. Ajá.
ese beso erótico, porque ya los indios y los europeos tenían contacto entre sí, pasó a Europa y de Europa vino a América. Es decir, el español le terminó enseñando al aborigen a besarse. Imagínate que si Francisca terminó dándoles clases de besos a esos aborígenes que estaban acá, yo creo que provocó una revolución sin precedentes para América Latina, al punto tal que uno podría empezar a fantasear, hizo que se ganara un respeto y una admiración inmediata de quienes vivían en estas tierras, porque les trajo algo que les trajo a todos muchos beneficios. O sea que se produce, podríamos decir, la inauguración en América de una nueva zona erógena, los labios, la boca, sí, y una validación de una zona erógena que ya se conocía, vamos a decirlo así, el culo, sí, que, bueno, pasa a ser admitida o por lo menos más consensuada. Una maravilla. Exactamente. Mira, La Pancha nos viene a contar que la conquista de América no se hizo inicialmente con el pene, Claro. Se hizo con el culo. Exacto. Es hermoso. Es una maravilla. Bien, preguntas. Una pregunta. El movimiento LGTB o, digamos, el movimiento del orgullo gay en Argentina o tantos otros, ¿conocen tu historia? ¿La valoran? Sí, porque sí. Mirá, realmente les da un fundamento. El colectivo gay la valora y mucho, y permanentemente yo recibo mensajes de gente que forma parte de ese colectivo que están feliz con la película. Sí. Con las lesbianas tuve más quilombo, no se coparon tanto, pero qué sé yo, no podía decirte del todo bien el por qué, pero sí hubo una que se enojó muchísimo con la película, absurdamente, haciéndome planteos disparatados, propios, te diría, de una persona que desconoce el proceso, porque si yo entiendo el resultado sin el proceso, en realidad no estoy entendiendo el resultado. Claro. Y a ella le molestó que hubiera personas en la película que hablaran como si estuviéramos en un vestuario. Y yo lo que le decía es, lo que vos tenés que entender es que de ahí venimos. Sí, sí. Vos no podés borrar los escalones que venimos subiendo, porque si no, una vez que llegues arriba, no vas a entender de dónde venís. Claro. Entonces, si hay gente que se expresa así, es porque son otras generaciones, porque fueron criados con otros valores culturales, pero lo maravilloso es que esas personas que se expresan de ese modo, o en algún momento manifiestan algún prejuicio, están abiertos a esta historia y hasta les fascina fantasear que esto efectivamente pudo haber sucedido. Claro. Con lo cual se están amigando con, llamémosle, estas nuevas maneras de ver la vida. Por eso me parece absurdo el planteo que me hizo en su momento una chica que formaba parte del L, no del LGTB, porque era del colectivo lésbico. Dije, no, estás equivocada. Y bueno, quedó ahí, pero la mayoría se copó y mucho y todo el tiempo, aún hoy, aclaro, no lo digo de pedante, sino porque sucede. Me siguen escribiendo por esta película que ya tiene sus años, por lo menos 5 o 6 años. Sí, sí. Bueno, la película se puede ver en YouTube, ¿está bien? Se puede ver en YouTube, está en YouTube y está también, creo que en cine.ar. Bien. En los dos lugares. Esta película, vos corregime si me equivoco, se inicia a raíz de un viaje que vos hacés al Uruguay, que te contactás con lo que podríamos decir que es un guía turístico. Un guía turístico que además en realidad es historiador, que se llama Alberto Pintos. Exactamente. Donde él un día te cuenta esta historia y te la cuenta así como entre nosotros. Te dice, mira, en realidad Francisco... No eran tiempos donde la bandera de la diversidad podía ser izada. Sí. Entonces él viene y me dice, en esa experiencia que yo tengo en Colonia, cuando decidí hacer un tour para conocer la historia de Colonia y de Uruguay, básicamente. Me dice, una vez que se van todos, no fue Francisco, fue La Pancha. Claro. Y yo ahí me quedé, ¿qué está diciendo este tipo? Y ahí viste una historia maravillosa. Sí. Me disparó inmediatamente la necesidad de ponerme a investigar. Sí. ¿Qué me quiso decir? Porque había leído en aquel entonces el libro que había escrito
Saer, que se llama El Entenado, no venía a mi memoria, y Sí, vino. sí. Y también El Mar Dulce, de Roberto J. Pairó. Mira. Y en ningún momento hacían mención a esto que él me dice. Digo, qué raro, bueno, y después me puse a investigar sobre el tema consultando a historiadores. Y ahí fue que me sorprendí que muchos no conocían esto que me habían dicho, y no solo eso, que me confesaron que tampoco sabían tanto del tema, que si quería ponerme a investigar, tenía que hablar con los uruguayos, que eran los que más sabían. Sí, De hecho, hay sí. un tipo que se llama Frogoni Laclau, que aparece en la película, Sí, señor. que es el director del Museo Solís, que es la persona que se especializó en Solís y quien más sabe del mundo sobre Solís. Por supuesto que a él lo fui a ver, y él ahí me confesó que tampoco sabía tanto sobre esta historia, pero que las piezas para él encajaban de un modo perfecto como para suponer que efectivamente lo que yo le estaba diciendo en base a lo que le agregué a esto que me había dicho Sí. el guía turístico era cierto. Bien. Bueno, la película se completa porque hay varias charlas que vos tenés con distintos historiadores e investigadores. Nombremos a, bueno, Jorge Frogoni Laclau, que lo acabas de decir, Pacho O'Donnell, Felipe Piña, también está Eduardo Lázari, perdón, Golombek. Está Diego Golombek, que fui ahí a hablar del tema de la historia del beso. Muy bien. Y para buscar más pruebas, ¿no? Para sí. certificar esto de efectivamente es cierto que ese beso acá no existía, y aparentemente no. Lo trajeron los españoles aprendido de los indios de la India. Y por último, Gonzalo de María. Sí, el dramaturgo. Y bueno, porque es un gran amigo mío, es como un hermano. Sí. Y cuando a mí me contó este tipo lo de. Cuando me dijo La Pancha, me fui a tomar un café con él y le digo, che, tengo que contarte algo, pues esto es increíble. Y ahí le conté lo que me había dicho este guía turístico, y él quedó así fascinado, y cada uno se puso a investigar por su lado. Y bueno, y le dije, che, voy a hacer la película, vení, que quiero que me cuentes lo que vos averiguaste. Y ahí él lo cuenta de una manera hermosa a cámara, ¿no? Me quedo pensando, Diego, que en algunos casos ser otro, en este caso ser otra, indudablemente Francisco sintió que entre los guaraníes o los chanás se sintió mejor tratado, más querido. Puede ser. Una persona más plena, ¿no? Podríamos decirlo. Sí, le tocó, ¿sabes qué? Tener poder. También. Que eso debe ser algo que te trastoca absolutamente todo, porque en un punto tener poder es también ser más querido, y ser mejor tratado. Sí. Para completar lo que vos dijiste, al contrario, me parece que lo que estás diciendo es absolutamente cierto. Yo creo que eso hizo que él se enamorara de estas tierras y de esa gente. Para cerrar esta charla, pero después quiero que pasemos un poco, repasemos un poco esto último que acabas de estrenar. A vos en lo personal, a nivel fantasía, ¿qué te gustaría ser? Como si yo te dijera, mira, una semana, soy el mago de la lámpara y te concedo una semana ser otra persona. Vos que has investigado aspectos de la historia, personajes, un juego, ¿quién te gustaría ser unos días? ¿Tiene que ser una persona que puede no estar entre nosotros? Claro, puede ser alguien fallecido. A mí me hubiera encantado estar una semana en la cabeza de Borges. ¿De Borges? Sí, una semana. Mira. O sea, me hubiera encantado estar una semana en la cabeza de Borges. Bien. También me hubiera encantado ser Dean Martin. ¡Apa! Que bueno. Fue un maravilloso actor, un gran cantante, un gran boxeador, un gran cómico. Quizás más en la cabeza de Dean Martin porque lo hubiera pasado mejor que estando en la cabeza de Borges. ¡Qué bárbaro! Me hubiera encantado. Dean Martin me parece un tipo admirable. Sí. Y cada vez que pasan los años lo admiro cada vez más. Me gusta la forma en que entendió la vida. Dino Crocetti. Mira. Lo de boxeador no lo sabía. Sí, fue boxeador, es más. ¿Cuánta? Tuvo una carrera muy promisoria, la interrumpió porque si no iba a poder dedicarse a la actuación. Tuvo que elegir, Sí. Pero Dino Crocetti fue un genio. Y pocos lo ven como tal. Eso me asombra. A mí siempre me ha cautivado su vida, porque además fue de todo. Fue plomero, croupier, taxista. Qué bárbaro.
Y eso hizo que, para mí, tuviera una mirada aún más profunda y panorámica y lo volviera más sensible frente a todo, porque estuvo en todas las orillas, Claro. estuvo en todas las orillas. Y eso nos enriquece. Cuando uno tiene mirada panorámica, inmediatamente empieza a ver más. Bueno, la película en cuestión que hablamos hoy es La Trans de la Patria, ¿verdad? La Trans de la Patria. Que se puede ver en YouTube y también en Cinear, búsquenla, realmente la van a pasar bárbaro, dura aproximadamente 1 hora. Y creo que es un documento maravilloso porque como todo lo que vos hacés tiene la seriedad de la investigación, pero el humor, ciertos aspectos, digamos, con ironía, con buena onda, y eso uno lo agradece. Hablemos ahora de dónde se puede ver la historia de la papa en la boca. La historia de la papa en la boca se puede ver en el cine, porque hoy está en el cine, no está en la red. Sí. Los sábados en el San Martín. Si quieren ir, este sábado está ahí esa película esperándolos. Bien. A las 8:45 de la noche. Pueden sacar las entradas antes metiéndose en la página del Centro Cultural San Martín, que queda en Sarmiento y... ¿cómo se llama esta? Paraná. La esquina. Sí, Paraná y Montevideo. Sí. De esa manera se aseguran el lugar. No quiere decir que se va a agotar todo, pero como la vez anterior se agotó todo, por las dudas les digo que lo mejor es entrar a la página de San Martín y sacar la entrada por anticipado. Maravilla. Además es muy barata, por otro lado, eso también está bueno que lo sepan. Bien. Quienes nos están escuchando. Y se van a enterar de varias cosas. Yo no quiero adelantarles demasiado para que, viste, después se sorprendan. Claro. Pero por lo pronto descubrí, gracias al haber abordado este tema a partir de Martín Reboira Lynch, que fue la criatura para mí más maravillosa que creó Fernando Peña, que era el cheto. Sí, que tenía su programa, creo que los días jueves en la radio, en la Metro. Bueno, a partir de él salí a investigar cómo, cuándo y por qué se empezó a hablar con la papa en la boca. Y podría decir que lo descubrí. Así que vengan, los espero. Siempre aparece Fernando Peña en la radio, sí, de alguna manera o de otra. Yo tengo mis criaturas predilectas, ¿no? A mí me gustaba. El documental es sobre él, sobre Martín Reboira Lynch y sobre la papa en la boca. Sí, te decía, yo tengo mis criaturas predilectas que son Milagritos y me gustaba mucho Sabino. Bueno, todo. El taxista, claro. Pero Sabino me parecía una ternura maravillosa. Hermosísima, sí. Yo me enganché más con Martín Reboira Lynch. Claro. Quizás porque es un personaje que lo veo más cercano. Sí. Y bueno, y ya, entré por ahí. Pero sí, igual es un tipo increíble, no hay dudas de eso. Milagritos era también de otra galaxia. Sí. Aún hoy me sigue pareciendo increíble que eso haya sido hecho por un hombre. Sí, señor. Bueno, nos despedimos hablando con la papa en la boca. ¿Qué te parece? Tipo... Wow. Y te digo algo, me parece buenísimo, así que vamos a mandar a todos los que están escuchando este programa y bueno, y tipo que sea la película La papa en la boca, Martín Reboira Lynch, y los sábados, bueno, lamentablemente en el centro, a mí me hubiera gustado que, no sé, que la den en Pepino, que la den en Vía Familia, pero no, lamentablemente ahí en el centro, que es una grasada, pero bueno, van ahí, en el Centro Cultural San Martín, los días sábados a las 8:45, en realidad a las 8:45 p.m., perfecto. Porque no se dice 20:45, eso es una grasada. 8:45 p.m. Diego, te mando un abrazo grande. Igualmente para vos, querido, seguimos en contacto siempre. Gracias, Diego Recalde. Vayan al cine a ver sus películas, tiene un montón de cosas hechas, una maravilla. Este muchacho no para. Beso, gracias.